Las ruinas mayas de Mayapán, por John Lloyd Stephens. Fragmento del libro Viaje a Yucatán, 1841-1842. Traducción por Justo Sierra O'Reilly. Las ruinas de Mayapán cubren un gran llano que en aquel tiempo estaba tan arbolado que escasamente se divisaba ningún objeto hasta llegar a él, y la maleza de debajo tan espesa que nos estorbaba el paso. Nosotros fuimos los primeros que visitamos estas ruinas. Por siglos habían estado ocultas, desconocidas y abandonadas al impulso de la vegetación tropical, y el mayordomo que vivía en la hacienda principal, y no las había visto hacía 23 años, las conocía mejor que ninguna otra persona de quien tuviésemos noticia. Díjonos que se encontraban ruinas en una circunferencia de 3 millas y una fuerte muralla que cercaba en otro tiempo la ciudad, cuyos restos podían todavía notarse entre el bosque. A poca distancia de la hacienda eleva su cima el gran cerro, que aunque invisible por los árboles desde aquel lugar, habíamos visto desde lo alto de la iglesia de Tecó, 3 leguas distante. Tiene 60 pies de altura y 100 cuadrados en su base y, como los del Palenque y Uxmal, es de construcción artificial, sólidamente trabajado en el llano. Aunque se ve de mucha distancia sobre las copas de los árboles, estaba todo el campo tan montuoso que escasamente le veíamos hasta que llegamos al pie de él y aun el mismo cerro, a pesar de conservar la simetría de sus proporciones primeras, estaba también tan lleno de árboles que parecía un simple cerro emboscado, pero notable en su forma regular. 4 grandes escaleras, cada una de 25 pies de ancho, daban acceso a una explanada a 6 pies de la cima. Esta explanada tenía 6 pies de ancho y en cada lado había otra escalera más pequeña que guiaba a la cima. Estas escaleras se hallan en estado de ruinas, los escalones han desaparecido casi todos y nosotros subimos agarrándonos de las piedras desprendidas ya, y de los árboles que habían salido a los lados. Al subir espantamos una vaca, porque en estos bosques solitarios se enseñorea el ganado silvestre, pase al pie del cerro y sube hasta lo más elevado. La parte superior era una planicie de piedra llana de 15 pies cuadrados, sin ninguna estructura ni vestigios de haberla tenido, y probablemente era el gran cerro de los sacrificios en que los sacerdotes, a presencia del pueblo reunido, arrancaban los corazones a las víctimas humanas. La vista que dominaba este cerro era un gran llano desolado con algunos cerros desmoronados, que en esta parte y la otra se elevaban sobre los árboles y a lo lejos se percibían las torres de la iglesia de Tecó. Alrededor de la base de este cerro y esparcidas por todo el campo, tropezábamos constantemente con piedras esculpidas. Casi todas eran cuadradas, talladas en la superficie y con una punta o agarradera en el extremo opuesto. Indudablemente habían estado fijadas en las paredes, formando alguna obra o combinación de ornamentos en la fachada, semejantes en todo a las de Uxmal. Además de estos fragmentos había otros aún más curiosos. Eran estos la representación de figuras humanas y de animales con expresiones y figuras horrorosas en que parece que el artista empleó toda su habilidad. El trabajo de estas figuras era tosco, las piedras estaban desgastadas por el tiempo y muchas yacían medio enterradas. 2 nos llamaron más la atención, la una tiene 4 pies de altura y la otra 13. La mayor parece representar un guerrero con su escudo, tiene los brazos quebrados y a mi entender transmitían una idea de las figuras de los ídolos que Bernal Díaz encontró en la costa, con horribles caras de demonios. Es probable que despedazadas y medio enterradas como están en la actualidad, fuesen en otro tiempo objetos de adoración y reverencia, y al presente solo existen como recuerdos mudos y melancólicos del antiguo paganismo. No lejos de la base del cerro había una abertura en la tierra, que formaba otra de aquellas cuevas extraordinarias de que ya está impuesto el lector. El cura, el mayordomo y los indios la llamaban cenote, y decían que había abastecido de agua a los habitantes de la antigua ciudad. La entrada era por una boca mal abierta, algo perpendicular y de cuidado en la bajada. En el primer descanso se extendía la boca a un grande aposento subterráneo, con un techo elevado y veredas que conducían a varias direcciones. Encontrábanse en varios lugares vestigios de fuego y huesos de animales, demostrando haber sido en algunas ocasiones lugar de asilo o residencia de los hombres. A la entrada de una de las veredas hallamos un ídolo esculpido que despertó en nosotros la esperanza de descubrir algún altar, algún sepulcro o quizá alguna momia. Con esta esperanza despachamos los indios a buscar teas, taches y mientras Mr. Catherwood hacía algunos borradores, el Dr. Cabot y yo pasamos una hora registrando las sinuosidades de la cueva. En muchos lugares se había desplomado el techo y estaba interrumpido el paso. Seguimos varios caminos con mucho trabajo y ningún provecho, y por último dimos con uno, bajo y angosto, por el cual era preciso arrastrarse y en el que con el fuego y el humo de la lumbre se hacía insoportable el calor.
Al fin llegamos a un cuerpo de que, donde al meter la mano, hallamos saturada con una débil capa de sulfato de cal sobre la superficie, la que se descompuso al sacarla al aire. Dejando la cueva o cenote, continuamos nuestro paseo entre las ruinas. Todos los cerros eran del mismo carácter general, los edificios habían desaparecido por completo, a excepción de uno, y este era, enteramente, de diferente construcción de los que hasta entonces habíamos visto, aunque en lo sucesivo hallamos otros semejantes. Hallábase sobre un cerro arruinado de unos 30 pies de elevación. La forma que había tenido este cerro era difícil de explicar, pero el edificio es circular. El exterior es de piedra lisa y llana, de 10 pies de elevación hasta la cornisa inferior, y 14 de esta a la superior. La puerta mira al occidente y su dintel es de piedra. La pared exterior tiene 5 pies de espesor, la puerta se abre a un paso circular de 3 pies de ancho, y en el centro hay una masa sólida de piedra de forma cilíndrica, sin ninguna puerta o entrada de ninguna clase. Todo el diámetro del edificio tiene 25 pies, de modo que deduciendo el doble ancho del muro y paso, esta masa céntrica debe tener 9 pies de espesor. Las paredes tenían 4 o 5 capas de estuco, y quedaban vestigios de las pinturas, cuyos principales colores, claramente visibles, eran el rojo, amarillo, azul y blanco. Por el lado sudoeste del edificio y sobre un terraplén que sale del lado del cerro había una doble fila de columnas, a 8 pies de distancia unas de otras, de las que solo quedaban 8, aunque, según los fragmentos que las rodeaban, es probable que hubiese habido mayor número, y cortando los árboles, habríamos encontrado otras en pie todavía. En nuestra breve visita a Uxmal habíamos visto objetos que supusimos pudieron haber sido destinados para columnas, pero de esto no estábamos seguros y aunque después vimos muchas, consideramos estas como las primeras columnas verdaderas que habíamos visto. Tenían 2,5 pies de diámetro, y se componían de 5 partes redondas de 8 a 10 pulgadas de espesor, colocadas unas sobre otras. No tenían capiteles y no parecía la conexión particular que hubiesen tenido con el edificio. Aunque los fragmentos de escultura eran del mismo carácter general que los de Uxmal, no habíamos hallado, entre todos, un edificio bastante entero que nos ilustrara para poder identificar aquel arco particular que habíamos visto en todos los edificios arruinados de este país. A poca distancia de ese lugar y al otro lado de la hacienda había largas filas de cerros. Estos habían sido edificios en otro tiempo, cuyos techos se habían desplomado y casi habían enterrado la estructura. En el extremo había una puerta, embarazada y casi tapiada con los escombros y arrastrándonos por ella nos paramos en apartamentos exactamente semejantes a los de Uxmal, con el arco formado de piedras que sobresalían las unas a las otras y una piedra llana que servía de techo. Estos apartamentos eran del mismo carácter que todos los demás que habíamos visto, aunque más toscos y más angostos. El día iba a expirar, estábamos sumamente fatigados con el calor y el trabajo y los indios persistían en que habíamos visto ya las principales ruinas. Había tantos árboles que nos habría ocupado mucho tiempo cortarlos, y por entonces, al menos, era impracticable. Sobre todo, el único resultado que podíamos esperar era sacar a la luz algunos fragmentos y piezas sueltas de escultura enterrada. No obstante, una cosa nos era indudable y fue que las ruinas de esta ciudad eran del mismo carácter general que las de Uxmal, construidas por los mismos artífices probablemente de fecha anterior y que habían sufrido más de la corrosión de los elementos y habían sido tratadas con más dureza por la mano destructora del hombre. Afortunadamente, en este mismo lugar volvemos a encontrar un rayo de luz histórica. Según los mejores datos, el país llamado actualmente Yucatán era conocido por los indígenas, al tiempo de la invasión española, con el nombre de Maya y jamás hasta aquel tiempo había sido conocido por otro. El nombre de Yucatán se lo dieron los españoles, es enteramente arbitrario y accidental, y se ignora su verdadero origen. Suponen unos que se deriva de la planta conocida en las islas con el nombre de yuca, y tal o tale, el montón de tierra en que crece esta planta, pero se cree más generalmente derivarse de ciertas voces pronunciadas por los indígenas en respuesta a esta pregunta supuesta de los españoles a su primer arribo: ¿cuál es el nombre de este país? ¿O cómo se llama este país? Yo no entiendo esas voces o yo no entiendo vuestras voces. Cualquiera de estas expresiones, en el idioma del país, tiene alguna analogía, en la pronunciación, con la voz Yucatán. Pero cualquiera que hubiese sido su origen, los naturales nunca han reconocido tal nombre, y hasta hoy, entre ellos, solo le dan a su país el antiguo nombre de Maya. Jamás un indígena se llama yucateco, sino siempre un macehual, o nativo de la tierra maya.
Una lengua llamada maya se hablaba en toda la península y aunque los españoles hallaron el país dividido en diversos gobiernos con varios nombres y diferentes caciques, hostiles los unos con los otros, en un periodo más remoto de su historia toda la tierra de Maya estaba unida bajo el mando de un jefe o señor supremo. Este gran jefe o rey tenía por sitio de su monarquía una muy populosa ciudad llamada Mayapán, y le obedecían otros muchos señores o caciques, que estaban obligados a pagarle un tributo de telas de algodón, aves, cacao y goma o resina para incienso y a servirle en las guerras y en los templos de los ídolos, de día y de noche, en las fiestas y ceremonias. También estos señores dominaban muchos vasallos y ciudades y habiéndose llenado de orgullo y ambición, y no queriendo inclinar la cerviz ante un superior, se rebelaron contra el poder de su señor supremo, unieron todas sus fuerzas y sitiaron y destruyeron la ciudad de Mayapán. Acaeció esto en el año de nuestro Señor 1420, como 100 años antes del arribo de los españoles a Yucatán, según Herrera, como 70 solamente, y según el cómputo de los siglos entre los indios, 270 años después de la fundación de aquella ciudad. La relación de todos los pormenores es confusa e indistinta, pero la existencia de una ciudad principal llamada Mayapán, y su destrucción por la guerra en el tiempo indicado, poco más o menos, son cosas que mencionan todos los historiadores. Esa ciudad estaba ocupada por la misma raza de gente que habitaba el país al tiempo de la conquista y su sitio está identificado con el que acaba de presentársele al lector, conservando en todos los cambios y en sus ruinas su antiguo nombre de Mayapán.